Lo primero con que vamos a comenzar es hablando sobre los pigmentos vegetales y recordar un poco sobre los pigmentos vegetales y su papel en la coloración de muchos de los ingredientes que usamos. La clorofila, las antocianinas, los carotenoides, las betaínas y bueno, su responsabilidad en los verdes, los azules rojos, los amarillos rojos, los púrpuras rojos y los como violeta rojos, respectivamente. La clorofila es el pigmento vegetal que mayor presencia tiene en el mundo. La clorofila es súper versátil, es hidro y liposoluble. Además de eso, recordemos que hay dos tipos. Está la clorofila tipo 1, la clorofila tipo 2. La clorofila tipo 1, que es la de mayor empleabilidad, ese es el que está o contenido dentro a mayor concentración en las hojas oscuro y con un gran contenido húmedo. Entonces, por ejemplo, las hojas de las espinacas, las hojas de las lechugas. Y el caso de la clorofila tipo 2 está contenido en las hojas más pequeñas y en los tallos, los pendáculos, etc. Como por ejemplo el apio o los tallos de esa misma espinaca. Recordemos que podemos resaltar la clorofila interna de las células vegetales haciéndolas más brillantes, tensando las paredes celulares. Recuerdo de cuando estábamos hablando de la textura, estuvimos hablando muy de cerca de esto. Mencionamos que los baños de agua fría a cualquier vegetal en realidad tensa las paredes celulares y haciendo que el género no solo sea más crujiente, sino también más brillante en el caso de los vegetales con grandes contenidos de clorofila. Podemos proteger el color de la clorofila a través del blanqueado anterior al baño María invertido. El bicarbonato de sodio en el agua de blanqueo es altamente beneficioso para este proceso. Un poco de sal también lo es si la clorofila se va a emplear de manera inmediata. Si no, es contraproducente. Para que permanezca su color, más bien, después del proceso, deberíamos agregar unas gotas de ácido cítrico. También recordemos que la clorofila tipo 2 es más propensa a pardear, a ponerse pardo, a ponerse marrón en un medio metálico y en medios muy alcalinos. Entonces no es beneficioso cortar estos vegetales con cuchillo normal, ¿no? de metal. En el caso de los carotenoides son responsables de los amarillos y los naranjas. Son hidrosolubles y liposolubles, al igual que la clorofila. O sea que tienen la capacidad de teñir medios grasos o líquidos o suspensiones líquidas. Si quisiéramos, por ejemplo, que un arroz de zanahoria me quedara más amarillo, entonces debo sofreír la zanahoria primero en un medio graso, por ejemplo la mantequilla, que además ayuda a también una coloración amarilla. Y cuando los carotenoides estén disueltos en la grasa, agrego el arroz crudo y mezclo antes de agregar el agua. Y voy a notar de que el grano se va a teñir naturalmente y me queda mucho más amarillento el producto final. Los carotenoides están dispuestos tanto en la vacuola como en las paredes de las células en muchos casos. Entonces, cuando las paredes de estas paredes celulares se degradan durante la cocción, en un medio graso sobre todo, cuando comienzan a transparentar, los carotenoides relucen más, se ven mucho más brillantes. El ejemplo de eso son como unas zanahorias. Unas zanahorias, mientras más tiempo dura en una cocción lenta, más brillante y más vivo se vuelve esa naranja. Es por esa razón. En muchas frutas, la presencia de colores naranjas en su mayoría son carotenoides y muchas veces estas concentraciones están relacionadas a la madurez. Entonces, a tono más oscuro significa que estaremos tratando mayores cantidades de glucosa. Sabiendo esto, hay que tomar en cuenta, cuando utilizamos cosas o procesamos cosas con mucha cantidad de glucosa, entonces esta va a tender a absorber luz mientras lo cocinemos. Entonces, si yo deseo conservar el amarillo o las naranjas dentro de las frutas, yo debo aplicar suficiente calor para que la glucosa no se queme y se vuelva todo marrón. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, un ejemplo del ces de la piel de naranja. El ces de piel de naranja se vuelve mucho más brillante y naranja y bonito si lo blanqueo o si lo caramelizo muy lentamente.
Así queda brillante. ¿Cómo no quedaría brillante si yo lo paso por una sartén o lo meto en un jarabe caliente? Porque inmediatamente se vuelve marrón. Otro ejemplo, por ejemplo, es la naranja, la fruta de naranja como tal. En jugo, un jugo de naranja, un jugo de pulpa de naranja al 100%, está propensa a quemarse más rápidamente y volverse un amarillo mucho más oscuro si yo lo llevo al fuego, sobre todo si hierve. A cambio, una suprema de naranja, en el caso de la suprema de naranja como tal, están los carotenoides atrapados dentro de las células de la pulpa, entonces resisten mucho más la temperatura. Por ejemplo, una suprema de naranja yo pudiese pasarlo por el grill momentáneamente y queda mucho más brillante antes de yo cocinarlo.